Bienvenidos a nuestra videoclase. Somos Angie Paola Dueñas Hernández, Yo soy Joel David Hernández Montalvo. Y José Pastor Parada Parada. estudiantes de la especialización en Pedagogía y TIC. En este espacio abordaremos 4 conceptos fundamentales: pedagogía, enseñanza, aprendizaje y tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro propósito es mostrar cómo se relacionan entre sí y cómo aportan al fortalecimiento de la educación del siglo XXI. Para empezar, expliquemos cómo organizamos el desarrollo de esta videoclase. Esta videoclase se desarrollará en 3 momentos. Primero presentaremos los conceptos de pedagogía, enseñanza, aprendizaje y TIC con apoyo en autores académicos. Después, en un segundo momento, analizaremos 2 infografías que evidencian cómo las TIC transforman la educación y su importancia en el aprendizaje para así dar nuestra postura frente a la incorporación de las TIC en la educación. Finalmente, formularemos una propuesta didáctica que integre las TIC en las prácticas educativas. Todo esto con el fin, buscamos reflexionar sobre cómo las herramientas digitales se articulan en los procesos pedagógicos para lograr aprendizajes significativos. Demos inicio entonces con el primer concepto, la pedagogía. Bien, para iniciar esta definición conceptual, voy a partir de lo que corresponde a pedagogía, teniendo en cuenta a Olga Lucía Zuluaga, 1991, cuando ella dice que la pedagogía reflexiona sobre otros sistemas de lenguaje que regulan la comunicación del conocimiento, capaces de llevar al alumno desde el deseo de saber hasta la voluntad de saber. Esto quiere decir que la pedagogía es el arte de guiar al estudiante aplicando métodos que despierten el interés por aprender. Una vez entendida esta base sobre qué es pedagogía, pasemos a la enseñanza, que es la manera en que ese conocimiento se pone en práctica. A lo referente Carrero 2024, dice que la enseñanza es el proceso activo que procura redimensionar las disposiciones críticas, el uso del cuestionamiento, juzgar la validez de la información e instar a la participación de los estudiantes. Esto entonces podemos deducir que enseñar no es solamente transmitir información, es motivar y guiar al estudiante hacia un aprendizaje crítico. Si la enseñanza corresponde a la acción del docente, ahora veamos cómo se refleja ese proceso en el estudiante a través del aprendizaje. Bien, con respecto al aprendizaje, Piaget y Vygotsky 2008 definen el aprendizaje como un proceso constructivo interno, depende del nivel de desarrollo y es una reorganización cognitiva. Entonces, aprender es construir y reorganizar el conocimiento de manera activa, influido por factores sociales, culturales y familiares. Entonces, ya que hemos revisado enseñanza y aprendizaje, veamos cómo entran en juego las tecnologías digitales como herramientas que potencian estos procesos. Las TIC son cada vez más amigables y accesibles. Las escuelas que las incorporan buscan cambios pedagógicos en un aprendizaje constructivo. Guzmán 2015. Las TIC son herramientas digitales que al integrarse en la educación transforman la enseñanza tradicional en procesos más interactivos y constructivos. Con estos 4 conceptos podemos establecer una conexión general que nos muestra cómo se articulan entre sí. Esta articulación conceptual se realiza de la siguiente forma. La pedagogía nos ofrece la base teórica. La enseñanza representa la acción práctica del docente. El aprendizaje es el proceso activo del estudiante. Y por otra parte, las TIC son el medio que potencian y transforman estos procesos. En conjunto, estos 4 conceptos son la base de una educación crítica, innovadora y pertinente para el siglo XXI. A partir de aquí, pasemos a la segunda parte de la videoclase,
que consiste en el análisis reflexivo de dos infografías. Bien, en esta diapositiva presentaremos dos infografías que nos ayudan a reflexionar sobre el papel de las tecnologías digitales en la educación. La primera, las TIC transforman la educación, muestran cómo el estudiante deja de ser pasivo y se convierte en constructor de conocimiento. Destaca características como flexibilidad, interactividad, creatividad, conectividad y versatilidad. La segunda infografía, la importancia del aprendizaje mediado por las TIC, resalta que las tecnologías permiten investigar, crear, compartir y trabajar en equipo. Además, dinamizan la enseñanza y ofrecen recursos interactivos que enriquecen la experiencia de aprendizaje. Ya con estas ideas en mente, queremos compartir nuestra posición frente a la incorporación de las TIC en la educación. Consideramos que las tecnologías digitales son necesarias en la educación y es hacia donde el avance humano apunta. Como señalan Hernández, Arévalo y Gamboa 2016, la utilización de las TIC y la implementación de la cultura digital dentro del proceso educativo se hacen indispensables de acuerdo con las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. En ese sentido, no se puede hablar de avance tecnológico y dejar de lado la educación. Al contrario, la educación como motor del conocimiento debe habilitar la capacidad de interactuar con todas las herramientas disponibles que permitan alcanzar los objetivos educativos. El uso de las TIC abre una ventana de posibilidades, pero también obliga al docente a innovar y a salir de su zona de confort, entendiendo que el siglo XXI no se evalúa la memoria, sino la capacidad de razonar, interpretar, analizar y ser críticos. Ahora bien, más allá de esta necesidad, también es importante reconocer las ventajas que ofrecen las TIC. Lo más valioso de las TIC es la oportunidad de acceder a conocimientos de manera interactiva y desde cualquier parte del mundo. También está la experiencia que vive el estudiante en el aula. A través de un dispositivo digital puede acercarse a realidades que antes eran lejanas. Además, las TIC ofrecen la posibilidad de una educación más asequible, que antes acceder a ciertos aprendizajes era un privilegio de quienes podían viajar a grandes ciudades y costearse estudios, mientras que hoy la tecnología democratiza estas oportunidades. A pesar de estas ventajas, debemos reconocer que también existen riesgos y limitaciones en su incorporación. Evidentemente existen riesgos, pero estos riesgos están más ligados al rol que asume cada docente en la educación mediada por la tecnología. Entre ellos, que el docente no se cualifique o no se actualice y sigue evaluando de manera conceptual en lugar de crítica o analítica. El desafío no está en la herramienta, sino en la capacidad del docente de revisar su pedagogía e innovar de acuerdo con las necesidades actuales. En consecuencia, las TIC deben tener siempre un sentido pedagógico y no ser utilizadas únicamente como un recurso de entretenimiento. Dicho esto, podemos plantear una conclusión que recoge nuestra posición frente a la incorporación de estas herramientas. Así es, llegamos a las siguientes conclusiones. Nuestra posición es que las TIC son una oportunidad para enriquecer el proceso educativo, pero esta incorporación debe hacerse consciente de las necesidades reales de la enseñanza y el aprendizaje. El rol del docente es guiar al estudiante a asimilar conceptos y no a memorizarlos. Debe saber utilizar las TIC como complemento que permita al estudiante sumergirse en el conocimiento y construir su aprendizaje. En este sentido, el estudiante deja de ser un receptor pasivo y, como señala el Departamento de Medios Educativos CVUDES, se convierte en el constructor del conocimiento apoyado en las TIC. A partir de aquí, damos paso a la tercera parte de esta videoclase, nuestra propuesta didáctica explorando los números del 1 al 10. Para desarrollar esta propuesta se ha detectado una dificultad en el reconocimiento y conteo de los números del 1 al 10 en los estudiantes de grado transición, habilidad competente en el área cognitiva matemáticas, de la institución educativa Gimnasio Gran Colombiano. Para abordar la presente propuesta,
planteamos como objetivo general identificar y relacionar los números del 1 al 10, desarrollando el conteo tanto de manera oral como gráfica. De esta manera, formulamos los objetivos específicos, los cuales son: 1. Reconocer y nombrar los números del 1 al 10. 2. Desarrollar habilidades de conteo a través de actividades lúdicas e interactivas. Y 3. Propiciar la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Con la aplicación de esta propuesta buscamos crear experiencias de aprendizaje atractivas donde los estudiantes participen activamente y fortalezcan sus habilidades de identificación numérica y de conteo por medio de actividades lúdicas y dinámicas. Ahora expliquemos cómo se desarrollará esta propuesta en 3 momentos. Primero, exploración y motivación. Los estudiantes se acercarán a la temática de forma lúdica y dinámica a través de contenidos digitales seleccionados de la plataforma YouTube Kids, que servirán como punto de partida para captar su interés. Segundo, práctica y aplicación. Se consolida lo aprendido mediante el uso de la plataforma interactiva Árbol ABC, que ofrece actividades y ejercicios prácticos. Aquí los estudiantes aplican los conceptos de conteo e identificación numérica de manera activa. Tercero, evaluación del aprendizaje. Se verifica la comprensión y logros de los estudiantes a través de una rúbrica en la app Khan Academy Kids que permite evidenciar el progreso y las competencias adquiridas durante las actividades, dejando un registro claro del aprendizaje. Para finalizar este encuentro académico, adjuntamos las referencias bibliográficas que visitamos teóricamente para desarrollar esta videoclase. Esperamos encontrarnos prontamente. Muchas gracias.